Estamos viendo una serie de los atributos de Dios y veíamos la semana pasada que nosotros fuimos creados para conocer a Dios. La razón por la que existimos es para conocer a Dios. El conocer a Dios sin duda va a llevar tu vida a que tú le alabes, porque lo que vas a conocer de Dios es algo admirable, es algo único, es irrepetible. No hay nadie que tenga las características de Dios, los atributos de Dios son de Él y Él en algún momento por su espíritu los transfiere a nuestra vida. Por ejemplo, Dios es amor y significa que no es que Él ama, es que Él es amor. Dios no puede contener en sí mismo odio, por ejemplo, ¿no? Dios, no existe tal concepto. Para Dios el odio es algo desconocido. Dios no odia. Dios no quiere el mal. Dios es bondadoso, veíamos la semana pasada. Dios es bondad. Pero esos atributos en un momento dado pueden ser fruto del Espíritu en tu vida y tú te puedes convertir en una persona capaz de amar a tus enemigos, capaz de bendecir al que te maldice, capaz de hacerle bien a alguien que te ha hecho un mal. Y eso no es de ti, eso es que Dios lo puso en ti por su Santo Espíritu y eso es algo maravilloso. Pero la lógica que yo te presentaba la semana pasada es que si tú te dedicas a conocer a Dios, tú vas a terminar alabándole. No vas a poder quedarte callado, no vas a poder quedarte impasible, frío ante lo que estás conociendo de Dios. Lo que tú conoces de Dios te va a llevar irremediablemente a que hables bien de Dios, a que proclames su nombre, a que exaltes lo maravilloso que has conocido de Dios. Si de repente tú experimentas misericordia de Dios, tú vas a decir: Dios, qué misericordioso eres, y eso es alabarle. Tú le vas a hablar a otros de la misericordia de Dios y eso es reflejarle, que era lo siguiente que va a ocurrir. Tú vas a conocer a Dios, ese conocimiento te va a llevar a que tú le alabes y ese conocimiento te va a llevar a que tú le reflejes y que tú tengas misericordia, en este caso, de otras personas. Por eso Dios se tomó todo el interés, todo el tiempo y estableció todos los recursos necesarios para que tú y yo pudiéramos conocerle. Y quiero recordarte que tú no naciste cristiano. Quiero recordarte que tú no eres cristiano desde que naciste. Tú eres una criatura de Dios desde que naciste. Pero nadie nace siendo cristiano. Tú y yo nacemos y desde el momento que nacemos hay pecado en nosotros. El otro día estábamos hablando con uno de los papás de aquí, de la iglesia, y veíamos su bebé, que es todo ternura. Creo que estábamos viendo a Zoe y decíamos: mira, qué curioso que vemos a Zoe tan chiquitita, con esos ojitos tan bonitos, tan tierna. Y la Biblia dice que ya desde que nacen tienen necedad en el corazón. Nadie le va a enseñar a buscar la necedad ni a entrenarse en la necedad, ya la trae de serie. En cuanto pueda, esa necedad se va a empezar a manifestar con manipulación, con berrinches injustificados, cuando sepa hablar, pues con mentiras. Y uno dice: pero si esta cosita era tan tierna cuando nació y nadie le enseñó a mentir, ¿verdad? Pero lo va a hacer. ¿Por qué? No porque se lo enseñó a alguien del colegio, como suelen decir los padres. Ay, es que mi hijo se me ha estropeado en este colegio, porque hay gente tan mala, de tan baja categoría. No, para nada. Tu hijo nació con la necedad aquí en el corazón y esa necedad le va a llevar a ser desobediente. Y no es porque se juntó con Manolito ahí en el colegio, que es muy malo, muy malo. No, es porque la trae de serie, de fábrica. Ya nacen con necedad en el corazón. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Y desde que nacemos en... Desde que nacemos, voy a insistir un poco en esta idea para que mientras me dan otro micro puedan escucharlo. Desde que nacemos con el mal dentro de nosotros. No le busques otra excusa. No es la sociedad la que hace malo al hombre. No es... A ver, venga, multiplícate.
no es el ambiente, no son las leyes, no es un determinado gobierno o un determinado país, no es nada de eso, es el pecado que mora, decía Pablo, mora, está dentro de mí, está ahí injertado. No busquemos excusas en la educación, en los profesores, en las leyes, no, está dentro de nosotros. Desde que nacemos nosotros somos enemigos de Dios. Dios tiene que empezar un trabajo que es el de reconciliarnos con Él, ¿vale? Si se puede recuperar este micro, mejor, ¿vale? Entonces dice Romanos 5, del 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Porque tú eres un pecador. Es decir, a causa de que tú estabas en pecado, separado de Dios, Cristo tuvo que morir por ti. O sea, asúmelo. Tú enviaste a Jesucristo a la cruz. No fue nadie más. Sigue diciendo, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, si cuando éramos pecadores, Él nos salvó. ¿Estamos ya? A ver. Vale. Si cuando éramos pecadores, Él nos salvó, ahora que ya hemos sido justificados, dice, seremos salvos de la ira. Qué cosa tan maravillosa. Y mira el 10, por favor, porque aquí estás tú pintado. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué dice el versículo? Reconciliados con Dios. Ahora, ¿quién hizo posible eso? Lo acabamos de leer, fue por la sangre de Jesús. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios vino, vio nuestra condición, se humilló a sí mismo, fue y nos buscó. Dios buscó a sus enemigos y les dijo, os ofrezco la reconciliación, os ofrezco la paz, os ofrezco la amistad, os ofrezco que se acabe la guerra entre nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Imagínate, nacemos separados, apartados, divididos con Dios, enemistados con Dios, y Dios dice, yo quiero que esta gente me conozca. Yo quiero que estas criaturas a las que les he dado la vida tengan la oportunidad de conocerme. ¿Cómo me van a conocer si somos enemigos? Si son mis enemigos hasta el día de hoy. Para que me conozcan, lo primero que Dios tiene que hacer es que tú te reconcilies. Que sepas que en Cristo Jesús Dios no te acusa de nada. Dios ha perdonado todo lo que le hiciste. Todo lo que hiciste en contra de su ley, en contra de su nombre, todos los pecados, todas las faltas. Entonces Él dice, ahora no hay nada de todo eso, puedes estar cerca de mí. Yo te he perdonado, ahora podemos ser amigos. Ese es el primer paso y lo da Dios, no lo diste tú. Algunos creen, Spurgeon decía, el único mérito que yo tengo en mi salvación es haber sido un pecador. No hay otro mérito en nosotros. No es que tú fuiste, no hay otro mérito en nosotros. Uy, yo es que fui sensible para escuchar a aquel evangelista que me estaba hablando. Es que yo tuve una sensibilidad, yo fui muy humilde para acercarme a Dios cuando me predicaron el evangelio. Quiero que sepas que si Dios no hubiera enviado a alguien a predicarte el evangelio, tú no estarías hoy aquí. Si Dios no hubiera enviado a Cristo para que después se pudiera predicar el evangelio, tú y yo no estaríamos con Dios. Ahora, yo en principio podría decir que aquí estoy reconciliado con todo el mundo. Que yo sepa, yo no tengo nada contra nadie de los que están aquí. Nadie me debe dinero, ¿no? A ver, no. Yo no tengo nada contra nadie, estamos reconciliados. Otra cosa es a qué nivel nos conocemos, a qué nivel de estrechez nos podemos conocer. Algunos aquí quizá no me sé ni su nombre.
A otros me puedo saber su nombre y a lo mejor en qué trabaja. De otros puedo saber con quién está casado, quiénes son sus hijos, qué situaciones están viviendo, qué problemas tienen. De unos pocos conozco algunas intimidades de su vida porque me las han contado. Pero aún la intimidad más grande de todos los que estamos aquí la tengo con mi esposa, porque ella es la que se mete en la cama conmigo todos los días. Quiero decir que aunque tú hayas sido reconciliado con Dios, puede que estés en una esfera de amistad con Dios muy lejana todavía. Dios no conoce mucho de ti, no porque tú le puedas esconder cosas. Quiero decir que las conozca porque tú se las has contado. Él las conoce, pero otra cosa es que tú se las cuentes. ¿Y qué conoces tú de Dios? ¿Cuánto conoces tú de Dios? ¿Conoces el corazón de Dios? ¿Conoces cómo piensa Dios? ¿Conoces los planes de Dios? ¿Conoces por qué Dios te creó? Bueno, todas esas cosas nos pueden hablar de si realmente estamos cerca o no. Y si yo quiero mejorar mi conocimiento de Dios, no te voy a descubrir ningún secreto hoy si te digo que leas la Biblia. La Biblia es mucho más que un manual de instrucciones para la vida, que muchas veces la hemos definido así. La Biblia es un manual de instrucciones, es el manual de instrucciones de Dios para saber cómo tengo que ser esposo, esposa, joven, soltero, casado, cómo tengo que manejar mi dinero, cómo tengo que educar a mis hijos, cómo tengo que hacer con los negocios, cómo tengo que hacer con la sociedad en la que vivo, con el gobierno de la ciudad, del país, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un manual de vida, pero es mucho más que eso. La Biblia es la información que Dios ha querido revelar de sí mismo a cada uno de nosotros. Por medio de la Biblia es que tú conoces a Dios. Dice en Éxodo 24:12, entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dice Juan 20:30-31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en la Biblia, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios ha dejado su palabra para que nosotros le conozcamos. La pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a pasar tiempo conociendo a Dios por medio de la meditación en su palabra? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? Porque sé que las redes sociales las ves todos los días. Porque seguro que pones las noticias un rato todos los días. Porque seguro que te cuentan chascarrillos y chismes por ahí de otras personas todos los días. ¿Estás pasando tiempo con la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra? Por supuesto que otra manera de conocer más a Dios, y quiero recordarte que estamos hablando de conocer a Dios porque ese es el objetivo, ese es el propósito que Dios nos dio, que le conociéramos a Él. Dios no nos soltó en el planeta Tierra como cuando soltamos un ratoncito ahí en una jaula a ver qué hace. No, el propósito de Dios era que le conociéramos. Y no le puedo conocer si no vengo a su palabra. Y no le puedo conocer si no oro, si no converso con Dios. Orar es hablar con Dios. Y cuando yo oro, yo le estoy hablando a Dios. Y entonces Dios va a poder responderme precisamente a través de su palabra. Y lo mejor definitivamente que puedes hacer para conocer a Dios es caminar con Dios. Caminar con Dios es que cada paso que tú vas a dar en la vida, tú le dices, bueno Dios, yo quiero dar este paso, yo quiero estudiar esta carrera, yo me quiero casar con esta persona, yo quiero hacer esta inversión en este negocio, yo, Señor, me quiero cambiar de trabajo, Padre, yo quiero alquilar esta habitación o este piso. ¿Qué piensas tú, Señor? ¿Tú vas a caminar conmigo en este paso? ¿Esto es lo que me conviene? ¿Es la dirección correcta?
en ese caminar con Dios es donde tú vas a descubrir muchísimo más del carácter de Dios, de cómo Dios te dice las cosas. Cuando tú conoces a alguien, tú sabes si lo que te está diciendo tiene un sentido o tiene otro sentido, depende con el tono que te lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, si Natalia me dice a mí, tu hijo ha dejado la ropa sin recoger. No me lo dice enfadada, no me lo dice así. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Tu hijo ha dejado la ropa sin recoger. ¿Qué me está diciendo a mí? Tú no cuidas de ver lo que hace tu hijo. No es nuestro hijo. Ella está diciendo tu hijo. Y tiene razón, es verdad, es mi hijo. ¿Sí o no? Ahora, yo conozco a Natalia porque llevo caminando con ella muchos años. Hemos llorado juntos, hemos reído juntos, hemos orado juntos, hemos arriesgado juntos decisiones en la vida, hemos comprado, hemos vendido, hemos tenido nuestros hijos, hemos caminado mucho tiempo juntos. Yo con una sola mirada de Natalia sé lo que me está diciendo. Ella también. Mis hijos reían el otro día porque yo puse una cara y uno de ellos decía, esa cara, esa mirada de papá. Ellos ya saben lo que yo estoy diciendo, solo con una mirada. ¿Por qué? Porque viven conmigo. Y ya no hacen falta demasiadas palabras para dar un mensaje. Y creo que entre un esposo y una esposa se produce la máxima complicidad, ¿verdad? Nos conocemos tan bien, la forma de andar. Yo puedo ver una persona andar a la distancia y yo sé si es mi esposa o no. Conozco sus andares, como dice el libro de Cantares. Bueno, esto es normal. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que caminar con Dios. Tienes que tener experiencias con Dios. Tienes que pasar por situaciones difíciles y las tienes que pasar con Dios. Y ahí es donde tú vas a conocer a Dios. Ahora, hay otras maneras añadidas. Esas tres son las principales: leer la Biblia, orar y caminar con Dios. Esas tres cosas te van a ayudar a conocer a Dios de manera fuerte, de manera profunda, íntima. Ese conocimiento te va a llevar a que tú le alabes. Nadie te va a decir alaba a Dios. No vas a tener que esperar a venir el domingo a la iglesia y oír un grupo de músicos y entonces ponerte a cantar algo. No, tú vas a estar alabando a Dios en tu vida. Tu vida va a ser una vida de alabanza porque estás maravillado de lo que estás conociendo y viendo de Dios. Y la gente va a ver el reflejo que tú desprendes de Dios en tu vida. Porque los atributos de Dios se van transfiriendo por su Santo Espíritu. Esas características de Dios van impregnando tu vida. Tú te vas haciendo más como Dios. Acuérdate que Pablo les dijo, creo que fue a los filipenses, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la obra de Dios en nosotros. Que fruto de pasar tiempo con Él, nosotros seamos como Jesucristo. Que cuando Él nos vea, Él pueda ver un reflejo de Jesucristo. Y no solo Él, lo pueda ver nuestra generación. Familia, amigos, trabajo, conocidos, en el gym, que la gente pueda ver, esta persona tiene algo especial. Hay algunas cosas añadidas que podemos hacer. Por ejemplo, yo te recomiendo leer biografías de hombres y mujeres de Dios que han hecho cosas guapas para Dios. Eso es súper instructivo porque ellos cuentan cómo fue su trato con Dios, cómo fue su relación con Dios, cómo los llamó Dios, cómo los envió Dios, cómo los libró de la pena de muerte, cómo los acompañó en todo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, leer biografías de otros cristianos es muy interesante, pero no lo hagas si no oras, si no lees la Biblia y si no caminas con Dios, por favor, porque no te puedes alimentar solo del postre, ¿verdad? Nadie va a un restaurante y pide primero el postre. Camarero, tráigame las trufas, tráigame los profiteroles, tráigame el helado. No, primero te tomas la sopa, la ensalada, el filete. Nadie empieza por el postre. Esto que te estoy contando es el postre, es un añadido. ¿Sí? Leer biografías de gente cristiana, hablar con otros cristianos, escuchar sus testimonios. Qué rico, qué bueno. Observar
cuando a otro cristiano le va bien, mira a ver qué ha hecho. ¿Qué hizo ese cristiano para que le vaya bien? Bueno, esos son algunos consejos para poder conocer a Dios más profundamente. Y conocer a Dios, sin duda, va a llevar a que tú le reflejes. Que tú le reflejes en tu forma de vivir, en tu forma de servir en la iglesia. Mira, siempre hemos leído y hemos estudiado 1 Corintios 13. ¿Quién sabe de qué habla 1 Corintios 13? A ver, el amor, ¿verdad? Entonces, vamos a una boda y el pastor casi siempre lee 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor no se envanece, el amor no se agota, el amor todo lo puede, todo lo espera. Y qué bonito, ¿verdad? Para el amor. Matrimonios, a ver, los que llevan más de 10 años casados, que levanten la mano. Uy, alguno la levantó así como... Bueno, eso es el amor, para vivirlo de esa manera con tu esposa. Pero ¿sabes qué? Que Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Corinto y está hablando del amor, no lo habla para el matrimonio. Resulta que Pablo lo habla para el ejercicio de los dones en la iglesia. Viene el capítulo 12 hablando del que tiene lenguas, del que tiene profecía, del que tiene diferentes dones del Espíritu Santo, y nos dice Pablo, el Espíritu Santo le da a cada uno como Dios quiere. Tú eres un hijo de Dios, quiero recordarte y quiero que sepas y que no se te olvide que tú tienes mínimo, un don espiritual. Hay muchos dones, no todo es profecía, no todo es hablar lenguas, no todo es enseñar, no todo es sanidades, hay muchos dones, mínimo tienes un don, como Él ha querido repartir. Cuando tú ves la parábola de los talentos, todos recibieron alguno. Cuando lees la parábola de las minas, todos recibieron alguno. Dios a cada uno le da algo sobrenatural, un don de Dios. Y Pablo está diciendo, bueno, anhelad los dones, termina diciendo el capítulo 12 de 1 Corintios, dice, anhelad los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor. Si yo profetizase y hablase lenguas y tuviese todo el conocimiento y no tengo amor, nada soy. Si yo tuviese generosidad y vendo todos los bienes y se los doy a los pobres y no tengo amor, nada soy. O sea, las características de Dios, que una de las principales es el amor, se tienen que reflejar en nuestra vida dentro y fuera de la iglesia. No solo en el matrimonio, en lo privado. Porque alguno puede decir aquí, sí, yo a mi esposa la amo mucho y yo soy un príncipe con ella y yo la tengo, vamos, en un pedestal. Pues no, bájala del pedestal, porque en el pedestal solo puede estar Dios. No hagas de tu mujer un ídolo. Quiero decir que ese capítulo de 1 Corintios 13, que siempre lo relacionamos atribuido al matrimonio, resulta que Pablo lo está hablando en el contexto de los dones espirituales, del ejercicio de los dones espirituales. No que nos sirva para el matrimonio, por supuesto que sí, sirve para todo en la vida. Bueno, hoy vamos a hablar de otro atributo de Dios, para que lo conozcas y lo puedas alabar por ese atributo. Y ese atributo normalmente lo hubiéramos llamado la aseidad de Dios. Pero es una palabra como muy rara, ¿no? No es el aseo, no es que Dios se lava las axilas y entonces está aseado, no, aseidad. Yo le he llamado más bien la existencia continua y eterna de Dios. Y luego vamos a entender por qué. Lo vamos a entender ahora mismo leyendo Éxodo capítulo 3. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Está hablando Moisés. Ponemos en contexto. Israel llevaba 430 años esclavo en Egipto. Habían nacido ya varias generaciones en esclavitud. Todos hemos leído la historia del Éxodo. Dios se aparece a Moisés y se aparece justo aquí en Éxodo capítulo 3 y le va a dar unas instrucciones para que ese periodo de esclavitud, de destierro, se termine.
Y entonces mira lo que ocurre. Por cierto que ya Moisés no vivía en Egipto, había huido a la tierra de Madián, que está al otro lado del Mar Rojo, porque hasta sus propios hermanos judíos, en algún momento que él quiso ponerse allí como líder de ellos, pues le dijeron, ¿a ti quién te ha puesto, no? Muy bien, ese es el contexto. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto hasta Horeb, monte de Dios. Horeb es el monte Sinaí. Ahora, un pequeño paréntesis, el monte Sinaí no está en Egipto, no está en la península del Sinaí. Eso es un error geográfico garrafal. No se debería de llamar península del Sinaí, porque como la propia palabra dice, el monte de Sinaí está en Arabia, está ya al otro lado del Mar Rojo. No sé si hay un mapa por aquí de esa zona del Mar Rojo y lo podría explicar brevemente. Solo quiero para que entendamos que Moisés estaba fuera de Egipto, estaba en la tierra de Madián, como nos dice aquí el texto bíblico. Bueno, él estaba por allí paseando las ovejitas, trabajando para su suegro, y dice el versículo 2, se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. ¿Os acordáis de esa palabra? Hace poco la vimos con Isaías, que cuando Dios le llamó, ¿quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí. Hineni, se dice en hebreo. Hineni, heme aquí. 5. Y dijo, no te acerques, Moisés, a la zarza. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y no te acerques, el 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ese es un título, por decirlo así, que muchas veces se usa en la Biblia y Dios mismo lo usa. Yo soy el Dios de Abraham, el primer hombre que Dios apartó para hacer de él una nación grande, de Isaac, el hijo de Abraham, y de Jacob, uno de los hijos de Isaac. Como para que no haya dudas, ¿no? No es el Dios de Ismael, no es el Dios de otros, no, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Escucha esto porque esto es muy interesante. La presencia de Dios siempre o muchas veces produce temor en nosotros. Es un temor sano, es un temor bueno. Es como decir, cuidadito, que aquí está Dios. A ver qué voy a hacer, a ver qué voy a decir, a ver qué tipo de actitud voy a tener frente a Dios. O sea, Dios es de máxima importancia. Es como cuando estás en un sitio muy solemne, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un funeral. Estás en un funeral y está todo el mundo allí serio y están dando el responso y a ti te dan ganas de toser, pero tú estás como que no quiero ni toser porque no quiero interrumpir el momento, ¿no? Es como eso, pero llevado a lo máximo es con Dios. Donde Dios está, donde está la presencia de Dios, el corazón del hombre tiene temor. Tiene temor. Dice que cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, los que los oprimen, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo, todas las tribus, los clanes familiares que vivían en la que hasta ese momento se conocía como tierra de Canaán y que después pasó a ser Israel. Y que después pasó a ser Israel, la tierra de Israel, porque Dios se la daba a ellos.
Dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel, visto la opresión con que los egipcios los oprimen, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya Dios le está dando la misión, Dios está tomando la iniciativa, como siempre, es Dios el que toma al que está en dificultades, lo visita y le dice, yo tengo una respuesta para ti, yo tengo una salida para ti, esto es lo que tú tienes que hacer. Dice la respuesta de Moisés, entonces respondió Moisés a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es una respuesta bastante lógica, teniendo en cuenta que aunque Moisés no había sido criado como un esclavo, pero su pueblo sí, durante varias generaciones. Ellos no eran nadie en Egipto, ellos no tenían voz ni voto, ellos eran simplemente esclavos, su misión en la vida era trabajar y obedecer a sus patronos opresores, injustos, esclavizadores. No tenían otra misión en la vida, no tenían alternativa. Ellos no podían decir voy a ahorrar y me voy a comprar un pisito. No, ellos eran esclavos. Sus hijos en la siguiente generación nacieron esclavos. Sus hijos nacieron esclavos y así durante 430 años. Y Moisés, que había sido criado a los pies de Faraón con la familia real, no se libró en cierta manera de esa mentalidad de esclavitud. Él nunca fue uno de ellos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Moisés escogió sufrir con el pueblo de Israel en lugar de quedarse con los deleites del palacio. Él sabía que era adoptado, él sabía que no era aquel su lugar, ni su identidad, ni su linaje. Tuvo la suerte de ser criado en palacio en el sentido de no pasar necesidades y de no ser latigado y obligado a trabajar, pero él sabía que ese no era su lugar. Entonces él dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Si yo he tenido que huir, si estoy viviendo en el exilio, porque hasta mis hermanos judíos me cuestionan cuando he querido tratar de ayudarles. Mucho más los egipcios, porque él ya mató a un egipcio que estaba oprimiendo a un judío, a un israelita. O sea, él tenía todo en contra, por eso dice, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, versículo 12, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le dice, cuando hayáis salido de Egipto, tú me vas a adorar con todo el pueblo aquí en el Sinaí y yo os voy a visitar. Esta va a ser la señal de que yo estoy contigo. Claro, es una señal un poco tramposa, no tramposa porque Dios no miente, pero la señal iba a venir después de que él hubiera obedecido todo, no antes, ¿no? Porque si se le hubiera parecido en ese momento, qué sé yo, un rinoceronte que se convierte en pájaro volador, él hubiera dicho, ay, mira, Dios ha hecho un milagro aquí delante mío, voy ahora mismo a hablar con Faraón, no tengo ninguna duda. No, la señal que Dios le da se iba a cumplir después de que él hubiera ido y hubiera hecho todo ese trabajo delante de Faraón. Bueno, el caso es que cuando le dice eso, dice Moisés, que no le sonó muy bien la propuesta, dice, he aquí, vale Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel, a los de mi nación, a los de mi patria, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder? ¿Cuál es el nombre de ese Dios que te ha enviado a nosotros? ¿Qué les voy a decir, Dios? Dame datos, dame algo concreto, porque si no, mis propios hermanos no me van a creer. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo soy el que yo soy. Parece José Mota, ¿no? Es como, yo soy el que yo soy. Bueno, esto es una declaración de Dios que contiene tanta información, contiene tanta riqueza. Yo soy el que yo soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y mira, en verdad yo soy no es un nombre propio.
No es un nombre como, qué sé yo, Adonai, Elohim. No es un nombre propio. Es como un atributo de Dios, ¿no? Yo soy. Es como si alguien dice, oye, mira, ve y te vas a encontrar allí con esas personas y les dices que te envío yo. Vale, ¿y quién les digo que eres tú? Bueno, yo soy el mejor. Diles que te ha enviado el mejor, pero no es un nombre, ¿verdad? Pero aquellos cuando oigan que les ha enviado el mejor dirán, bueno, pues si es el mejor, le vamos a hacer caso. Dios dice, yo soy el que yo soy. No le da un nombre, en este momento todavía no. Ahora a continuación sí se lo da, versículo 15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, pone en nuestras Biblias, ¿verdad? ¿En tu Biblia pone Jehová también? Aquí lo pone en la Reina Valera. Jehová, allí está en la segunda línea. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Pero en el original, en hebreo, no está escrito Jehová. Están escritas 4 letras, lo que se suele conocer como el tetragramatón. No el tetrabric, sino el tetragramatón. YHVH. Con esas 4 letras, Dios le estaba diciendo su nombre al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy no tenemos una plena seguridad de cómo ellos pronunciaban ese nombre. Entre otras cosas porque como Dios dijo en su ley, poquitos días después, a Moisés, que no se tome el nombre de Dios en vano, los israelitas, los judíos, hasta el día de hoy no dicen esa palabra de ninguna de las maneras. Prefieren decir Adonai, Elohim, que son como el Señor, el Eterno, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, todos esos términos en hebreo, pero no se suelen referir a estas 4 letras. Sabes que el hebreo no tiene vocales. Cuando alguien escribe en hebreo, no se escriben con vocales, solo escriben las consonantes. El contexto te da las vocales. Y esto lo podríamos hacer en castellano también, y tú lo probarías. No sé si habéis visto los programas estos de, ¿cómo se llama? La ruleta de la suerte, ¿no? Antes del telediario al mediodía, que le ponen ahí un refrán y dicen, venga, 4 letras y a ver si adivinas lo que es. Bueno, y no es tan difícil. En hebreo no se usan vocales, solo las consonantes, solo las consonantes. Entonces Dios le dice, mi nombre es YHVH, en hebreo. Yod, Hei, Bab, Hei. 4 letras. Algunos, para poder pronunciarlo, por ejemplo en español, le ponen la E, la O y la A, y entonces queda Jehová. Otros le ponen la A y la E, entonces queda Yahweh. Bueno, a mí me gusta más Yahweh. En cualquier caso, no tenemos una plena certeza cómo se pronuncia ese nombre que Dios le reveló a Moisés. Y les dijo, así dirás a los hijos de Israel, vamos a decirlo como Yahweh o Jehová, como tú prefieras, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Bueno, no me quiero centrar hoy en el tetragramatón, en esas 4 letras, que realmente y probablemente en esta serie las vamos a estudiar, porque esconden una riqueza impresionante del diseño de Dios en el cielo y del diseño de Dios en la tierra. Cada una de esas 4 letras representa como un nivel de revelación de la luz de Dios. Acuérdate que el profeta decía, no sé si es en Isaías, que Dios habita en luz inaccesible. Inaccesible, o sea, la presencia literal de Dios, tú y yo en este momento no la podríamos contemplar porque seríamos muertos. Es tanta la luz de Dios, si apenas cuando miramos al sol nos quedamos un rato como tontos, ¿no? Nos quedamos un rato como, no veo nada, me deslumbra. O sea, la luz, el sol tiene su luz gracias a Dios, no es luz propia. La luz de Dios es imposible que tú y yo la miremos hoy por hoy en nuestro estado actual. Por eso, cuando seamos arrebatados o resucitemos de los muertos, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial.
Va a ser un cuerpo material, pero de una materia diferente, no como ahora. Y una de las cosas que vamos a poder hacer es ver cara a cara a Dios. Ahora no podemos, es imposible. En cierto momento, mira, aquí en esta ocasión, lo que estaba viendo Moisés era una zarza ardiendo. Dios no se manifestó a él tal como él es, porque si no Moisés hubiera muerto. Y tanta fue las ganas que se quedó Moisés de ver la gloria de Dios, que un poco más adelante, cuando ya van camino del desierto, y le dice Moisés, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, no puedo, que te mataría, hombre, no seas bruto. Entonces le dice Dios, métete ahí en la hendidura de esa roca y gírate para adentro. O sea, como no mires. Y cuando yo haya pasado, vas a ver. Y apenas vio la espalda de Dios. Y aún a causa de eso, Dios le decía, ponte un velo, porque tu cara está reflejando tanta luz de Dios que el pueblo no es digno de mirar eso. Y Dios le hizo poner un velo a Moisés durante un tiempito, cuando bajó del Sinaí. O sea, no me quiero enrollar con esa parte, pero la primera letra de ese nombre de Dios representa a Dios Padre. La segunda letra representa al Espíritu Santo, o sea, el aspecto masculino de Dios, el aspecto femenino de Dios, la segunda letra. La tercera letra representa a Jesucristo y la cuarta letra representa a la iglesia. 2 letras de esas son masculinas y 2 son femeninas. Qué curioso. Bueno, hay todo un estudio ahí. Nuestro pastor Enrique lo ha desarrollado muy bien y lo ha predicado en varias ocasiones, y quizá lo rescate para comentarlo aquí porque es súper interesante. Pero no me quiero centrar en eso, sino en que Dios dijo, yo soy. Mi nombre es, o sea, yo te estoy enviando, Moisés, y cuando te pregunten quién te ha enviado, tú no vas a decir Jehová, tú vas a decir, yo soy, me ha enviado. Yo soy el que soy, está diciendo Dios. Ese es el que me ha enviado. Y aquí, mira, yo soy, en algunas Biblias lo traducen como el eterno. Es difícil para nosotros usar un término, por eso yo, en vez de la aseidad de Dios, que sería el término en castellano que mejor definiría el yo soy, es la aseidad de Dios. Bueno, yo he preferido, para hacerlo un poquito más comprensible, la existencia continua y eterna de Dios. Existencia continua y eterna de Dios. Eso es el yo soy. Dios no se maneja por el tiempo. A Dios no le afectan las leyes de la física. No le afecta ninguna de las leyes de la física. Hay una ley de la física que es la conservación de la energía. Toda energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. A Dios no le afecta eso. Dios puede hacer cosas de la nada. La ley de la conservación de la materia no le afecta a Dios. Que cuando hay una reacción de varios elementos, la masa antes de esa reacción y la masa después de la reacción se conserva intacta. Bueno, a Dios eso no le afecta. Dios puede crear masa. Dios puede disipar masa. Todo eso no le afecta a Dios. Las leyes de Newton, etcétera, etcétera. Dios existe, Él siempre fue, es y será. Por eso Él dice, yo soy. Yo soy. No hay un tiempo inicial donde Dios empezó a existir. Dios no fue creado por nadie. Esa es una de las cosas que a la gente le sirve para argumentar. Bueno, muy bien, y si Dios creó el mundo y nos creó a nosotros en el planeta, y pongamos que creó a Adán y Eva, ¿y quién creó a Dios? Pero cacho bruto, ¿quién va a crear a Dios? ¿Cómo que Dios va a ser creado por alguien? Dios es el yo soy. No fue creado por nadie. Él ha creado todo. Claro, Él ha creado todo. Nuestra mente tan pequeñita que tenemos, ¿verdad? Alguno dice la Biblia, alguno se cree sabio, pues. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender que Dios es? Bueno, yo no lo entiendo, porque por más que yo quiera imaginarme una existencia muy larga en el tiempo, Dios es más que eso. Dios existía antes de crear la tierra. Dios existía antes de crear el sol. Dios existirá después del Apocalipsis. Dios existirá después de los 1000 años de reinado de Jesús. Dios es, simplemente es, todo el tiempo es.
Él está ahí, Él es. No se afecta por el tiempo, no vive bajo esa dimensión. Dice en Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Estas son palabras de Pablo cuando estaba en Atenas predicando el Evangelio. Y él estaba reconociendo, si Dios no existiera, yo no estaría aquí. Si yo vivo y me muevo y estoy y soy lo que soy como persona, es porque Dios es antes que yo, durante mi existencia y después de mi existencia. El yo soy. Ahora, yo soy, a mi modo de entender, más que yo tratar de entender dónde comienza la existencia de Dios, es un mal planteamiento. Yo no me puedo plantear dónde comienza la existencia de Dios. No, es que Dios no tiene un comienzo. ¿Dónde va a terminar la existencia de Dios? Es un mal planteamiento. Dios no tiene final. Más bien yo quiero pensar y llevarnos a todos a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa para nosotros que Dios diga, yo soy el que yo soy? Bueno, pues para mí, claramente, ¿estamos pillando o no? Para mí, de forma muy clara, la palabra de Dios, ese atributo que Él mismo se dice, yo soy, es una clara intención de Dios hacia cada uno de nosotros. Yo soy todo el tiempo lo que tú necesitas. Yo soy el que te completa. Yo soy el que está, el que es en lo que tú estás viviendo. Y eso me lleva a entender que cuando yo acepto eso, yo puedo responder a las preguntas clásicas que todo corazón humano se hace. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién me puso aquí? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? Todo el mundo nos hacemos esas preguntas de una forma más o menos consciente. Todos estamos preguntándonos y queriendo descubrir la respuesta a esas preguntas. ¿Qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? Bueno, cuando yo empiezo a conocer este aspecto de Dios, el yo soy, esas preguntas comienzan a tener muchas respuestas muy fuertes y muy convincentes, ¿sí? De manera que hoy podemos afirmar que cualquier aspecto de nuestra vida solo se va a completar con el Dios yo soy. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Por eso algunos toman la decisión de casarse y hacen bien. Pero dice que no es bueno, no dice que sea todo lo que necesita. Es que el hombre casado sin Dios sigue estando en problemas, sigue estando incompleto. El hombre solo está incompleto, pero el hombre casado sin Dios sigue incompleto. Como decía el chiste este que cuenta Natanael, dice, el hombre soltero es ¿cómo era? Es que, un animal, ¿no? ¿Cómo es, Marcos? Tú que pasas mucho tiempo con Natanael. Dice, el hombre soltero es un animal incompleto y casado es un completo animal, ¿no? Algo así. Bueno, no hagamos muchos chistes, que hay varias parejitas por aquí que me han pedido hablar, que se quieren casar y no los quiero asustar. Porque a ver si van a salir corriendo. Pablo decía, te llamó Dios soltero, quédate como estás. Pero te llamó al servicio, ¿vale? No es a conocerle simplemente. Bueno, el hombre igualmente, el ser humano piensa normalmente que para llenar nuestra vida yo necesito seguramente dinero, necesito cosas, necesito relaciones con gente, etcétera, etcétera. Pero Dios dijo, buscadme y viviréis. Y volvemos un poco a esa esencia de lo que Dios quiere, que le conozcamos, que nosotros pasemos tiempo con Él, ¿no? En medio de una crisis, cuando nosotros tenemos algún tipo de crisis, llámese enfermedad, llámese me quedo sin trabajo, llámese me echan del piso, llámese un accidente, lo que sea, normalmente
muchos de nosotros tendemos a buscar una solución, pero sin apoyarnos en Dios, sin mirar a Dios. Cuando lo que Dios está queriendo decirnos en esta mañana es que yo soy, está contigo en esa circunstancia. Yo soy lo que tú necesitas en medio de cualquier situación que tú estés viviendo. Dice Isaías 31:1, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Yahweh. Claro, el punto no es que si yo tengo una enfermedad yo vaya al médico. El punto es que lo primero que yo tengo que hacer es presentarme delante de Dios. Y seguramente Dios va a usar los médicos, y seguramente Dios va a usar abogados en un caso de pleito, y seguramente Dios hará lo que quiera hacer. Pero hay gente que desciende a Egipto, que desciende a buscar esa ayuda del mundo sin haber mirado a Dios primero. Y ese es el problema. Cuando no buscamos a Dios, cuando no consideramos que Dios es el yo soy para tu necesidad en este momento. Y yo he querido hacer aquí una pequeña lista, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cosas, no sé si nos va a dar tiempo a verlas todas, las voy a hacer muy rápido, de beneficios del yo soy en mi vida. O más que beneficios, aplicaciones. ¿Cómo puedo yo beneficiarme del yo soy en mi vida? ¿Cómo puede ser eso algo que en mi vida se vuelva algo práctico? ¿De qué me sirve a mí saber que Dios dijo, yo soy el que soy? Ese mismo que le dijo a Moisés, diles a los israelitas, tus hermanos, que yo soy, te ha enviado, es el que está diciéndote a ti hoy, yo soy lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, podríamos completar esa frase y que Dios te dijera hoy, yo soy tu sustentador. Yo soy el que te sustenta. Dice Isaías 41:13 para los que toman notas, porque yo, Yahweh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hay veces que uno en la vida siente desfallecer por completo y uno dice, esta situación me sobrepasa, no sé, ¿cómo lo hago? En ese momento tú tienes que levantar tu mirada al cielo y tienes que saber que yo soy tu sustentador, te está sustentando de forma sobrenatural, aunque tú no lo sientas. Cuentan la historia de una persona que decía que miraba en un momento de su vida, miraba para atrás y ya no veía las huellas de Dios y las suyas caminando a su lado, sino que solo veía unas huellas y dijo, Dios me ha abandonado. Y no, era que Dios estaba llevando a esa persona en brazos. Era Dios sustentando su vida. Dios es tu sustentador. Pero quiero que por el Espíritu tú oigas hoy a Dios diciéndote, yo soy tu sustentador. Hoy y todos los días de tu vida. Haya crisis o haya cambio de gobierno o se acabe la guerra de Ucrania o se amplifique la guerra de Ucrania. Yo soy tu sustentador. Dice Dios también, yo soy tu proveedor. Y normalmente cuando leemos este nombre o este atributo de Dios, Yahweh, Jireh, tu proveedor, normalmente lo asociamos al dinero. Dios es el que me provee dinero. Pero te voy a decir algo, no siempre Dios te va a dar dinero. A veces Dios te va a dar directamente aquello que tú necesitas. Le ocurrió a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 14. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, no había cordero para hacer el sacrificio y Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios mandó un ángel, retuvo la mano de Abraham y le dijo, no lo hagas, que ya he visto tu fe. Tu fe te ha sido contada por justicia, has sido obediente. Hace poco hablamos de eso, ¿verdad? Y al momento dice que miró a Abraham y allí un corderito enredado en unas zarzas. Y él mismo dijo, Dios es mi proveedor, Yahweh proveerá. Dios no le dio a Abraham dinero para ir a comprar un cordero. Dios le dio directamente el cordero.
¿Y sabes por qué a veces nosotros queremos que Dios nos dé dinero para esa necesidad que tenemos? Porque no queremos perder el control. Pero es algo que tenemos que perder. Tenemos que rendirlo a Dios y que Dios haga como Él quiere. Dios es el que te dice: yo soy tu proveedor. ¿Qué cosa necesitas hoy? Y no llamemos cosa al esposo, ¿vale? O a la esposa. ¿Qué necesidad tienes? Dios es tu proveedor y Dios te dice: yo soy tu proveedor. Dios también dice: yo soy tu defensor, el que te defiende. Dice el Salmo 34:7: el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces nos hemos visto amenazados por personas, por jefes, por el ayuntamiento, por qué sé yo, por la familia, por alguien que te tiene manía o alguien que simplemente viene contra ti? Y tú dices: ¿cómo me defiendo yo de esta causa? ¿Qué hago? ¿Voy a mentir? ¿Voy a pagar con la misma moneda? ¿Qué hago yo? Mira, cuando tú lees en el Antiguo Testamento, todas las veces que Israel tenía que enfrentar una batalla, Dios siempre se fijaba si el rey de turno estaba consultándole a Dios o él se ponía por su cuenta a hacer la batalla. Si el rey de turno escuchaba a los profetas o consultaba a los brujos o directamente de su propio corazón iba y hacía las cosas. Y a Dios le encantaba y Dios esperaba que los reyes vinieran y le preguntaran a él: ¿qué hago, Dios? ¿Cómo hago esta batalla? He oído que se ha confabulado tal rey y tal rey y tal rey y que vienen contra Jerusalén. ¿Y qué vamos a hacer? Y Dios le decía: mira, unas veces les decía: vas a pelear de esta manera. Otras veces le decía: no hagas nada, yo me encargo de ellos. Estad quietos y ves la salvación de Yahweh. Otras veces le decía: mira, te vas a dividir, uno por delante, otro por detrás, vas a organizar la batalla de esta manera. Y era increíble, en minorías de ejércitos, con ejércitos más y mejor preparados. Y Dios les daba la victoria a los que le temen, porque Dios los defendía. Dios te dice hoy: yo soy el que te defiende. ¿Tienes alguna amenaza hoy en día? Dios te está diciendo: yo soy tu defensor. Yo te voy a defender. Ahora hay una condición, ¿verdad? Tienes que tener miedo, tienes que tener temor de Dios. Esto es algo que pocos entienden. ¿Cómo se puede tener miedo a Dios? Si Dios es un Dios, que te habla. No, perdona. Dios habla como Él quiere y a veces su voz es un trueno y a veces su voz es dulce. Dios te va a hablar como Él necesite hablarte, pero tú tienes que tener temor de Dios. Dice el Salmo 3:3: mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Imagínate, ¿a quién quieres poner por escudo? ¿A quién quieres poner por escudo en tu vida? Algunos ponen como escudo toda clase de recursos naturales, incluida la medicina, incluido abogados, y Dios dice: yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo, yo soy el que te defiende. También Dios te dice hoy: yo soy tu salvador. Y no hay otra manera, ¿verdad?, de ser salvos. Dice Isaías 12, versículos 2 y 3, qué hermosa palabra: y he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Y lo está hablando en todo sentido. Salvación de una circunstancia difícil, pero también salvación de la ira venidera. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Dios salvó a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque le vio un hombre justo, un hombre obediente, un hombre que hacía y de hecho hizo lo que Dios le mandó. Y algunos pueden ver la historia de Noé como algo muy romántico, muy bonito, como un cuentito para contarle a los niños. Pero yo quiero que pienses que, mira, tú y yo nunca hemos visto una bomba nuclear explotar, ¿verdad? Y espero que no lo veamos nunca. Ahora, imagínate que Dios te dijera hoy:
no una bomba nuclear, otra clase de bomba que ni siquiera hoy existe. Y que Dios te dijera, mira, va a caer una bomba, no sé, de lo que sea, mucho más grande que la nuclear. Y Dios le da un nombre a eso y tú dices, no, pero si eso ni siquiera está inventado, ¿cómo que va a caer una bomba de ese tipo? Es que cuando Dios le habló a Noé de la lluvia, ni una gota de lluvia había caído hasta ese entonces sobre la tierra. Nunca jamás, desde Adán hasta Noé, había llovido. Nunca. No sé si te habías parado a pensar en ese detalle. La Biblia hay que leerla fijándose en los detalles. Y no llovía. Había aguas en el cielo y había aguas en el mar y en los ríos. ¿Cómo funcionaba el sistema? Era diferente ahora. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, va a caer una lluvia que va a inundar todo el planeta. Métete en el arca, construye el arca y métete con tu familia y él se pone a hacer el arca. Eso es una obediencia impresionante. Y no tardó un mes. No había Leroy Merlin para ir a por herramientas. Eso era clavito a clavito. O sea, eso era un trabajo inmenso para una sola persona. Y empezó y empezó y empezó. Pero Dios salvó a Noé. Y Dios te salva a ti. Claro, a algunos les queda difícil entender, yo soy tu salvador, porque quieren salvarse a sí mismos, porque quieren hacerlo a su manera, porque no quieren aceptar que sea otro el que les salva. Eso es mucho orgullo. Tiene que ser Dios el que te salve. Y Dios te dice, yo soy tu salvador. Quizá hay gente aquí esta mañana o alguien nos está viendo por internet y necesitan saber que Dios te dice, yo soy tu salvador. Soy el que te salva. Y no hay otra manera de ser salvo. Dios también te dice, yo soy tu sanador. Éxodo 15, 26. Y dijo Dios, si oyereis atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Yo soy tu sanador. Mira, algunos decidieron confiar ciegamente en las soluciones de los científicos. Y yo te digo que hoy por hoy esas soluciones no han sido eficaces. Te he comentado que al principio de la predicación, que el año pasado hubo un exceso de mortalidad en España de más de 30.000 personas. Los médicos y los científicos no saben explicar por qué. ¿Habrá sido otra cosa? No saben explicar por qué. Definitivamente, todos los que creen a la voz de Dios son guardados por Dios. Y Él los sana. Y Él los libra. Y Él los libra. Y mira, y aún cuando un hijo de Dios tiene que morir, por la razón que sea, sabemos que es la soberanía de Dios. No es que Dios se descuidó, no es que Dios no estuvo atento y se me murió el pollito ahí. No le di de comer en 3 días. Yo tuve un cuando era niño y empezó a tiritar un día. Un pollito chiquitito así. Y me dice la vecina, Carlitos, tú tienes que ponerle un poquito de vino ahí con las migas de pan que come el pollito. Y yo le puse un tazón de vino y le eché el pan en el tazón y el pan flotaba en el vino y ese pobre pollito murió de una cogorza que se pilló. Yo le vi caminar por el pasillo, iba así y estiró la pata el pollo. Eso fue una negligencia mía, ignorancia mía, por no saber las dosis, por no saber, seguramente si lo hubiera puesto como dijo la vecina, pues a lo mejor habría funcionado. Pero cuando un hijo de Dios se muere, no es porque Dios se ha descuidado, porque Dios ha establecido un límite para tu vida, en tiempo y en lugar. Y en ese límite tú tienes que desplegar el conocer a Dios y alabarle y reflejarle.
Pero el día de tu muerte está puesto por Dios, por nadie más, que lo sepas muy claramente. Nadie te va a decir cuándo mueres. Eso lo establece Dios y solamente Dios. Él es tu sanador. Y aun cuando morimos con alguna enfermedad, pasamos a la presencia de Dios y allí estamos sanos. Estamos completamente sanos. Pero aplicado a hoy, qué pena que a veces los hijos de Dios, antes de acudir a Dios, acudimos a urgencias. Antes de acudir a Dios, pedimos la receta al médico. Antes. Y Dios dice, no, primero a Dios. Primero a Dios. Confía plenamente en Dios. Y quizá Dios luego vas a ir al médico y te van a tratar como al mejor. Dios dice, yo soy tu guardador. Yo soy tu guardador. Juan 10:28 dice Jesús, yo les doy vida eterna a mis ovejas, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, el diablo no puede venir y hacer contigo todo lo que le apetezca. No puede hacerlo. Nadie puede, ninguna otra persona en este planeta puede tocar un solo pelo de tu cabeza si Dios no lo permitiera. Nadie puede hacerlo. Él es el que guarda tu vida. Tranquilo. Él conoce tus circunstancias. Él te guarda. Él te protege en el día malo. Dice Dios, yo soy tu libertador. O podríamos decirlo también, tu liberador. El que te libera. La Biblia nos cuenta, Jesús sacó 7 demonios de María Magdalena. Él es el que te libera. Él es el que cuando viene el enemigo a tratar de oprimirte, a tratar de afectarte de alguna manera, tú puedes experimentar la liberación que Dios te da. Porque los demonios obedecen a la autoridad de Dios. Y obedecen a aquellos que creen en la autoridad de Dios. No hay ninguna duda. Dios dice, yo soy tu ayudador. Salmo 118:7, Yahweh está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Dios está entre los que me ayudan, también dice el Salmo 118:7. Dios es tu ayuda idónea para todo en esta vida. ¿Qué tipo de ayuda necesitas hoy? ¿Qué tipo de consejo? ¿Qué tipo de dirección? ¿Qué rumbo tiene que tomar tu vida? Y a veces no sabemos. Y a veces decimos, bueno, Señor, no sé si lo mejor es que me quede aquí o me vuelva a mi país. No sé si lo mejor es que estudie esto o estudie esto. No sé si tengo que cambiar algo o quedarme como estoy. Bueno, Dios es tu ayudador. Dios es el que te va a ayudar en cada circunstancia. Cuando crees que no puedes más, Dios es tu ayudador. Cuando no tienes los recursos necesarios para algo que te han mandado a hacer, Dios es tu ayudador. Yo recuerdo cuando trabajaba en la empresa de informática en Madrid, yo recuerdo clarísimamente un día Dios hizo un milagro en medio de mi trabajo que yo no tengo razón humana para explicar eso. Yo estaba programando un software y después de programar había que pasar como una función que lo ejecutaba y eso a ver si funcionaba o no. Y yo pasaba y en tal línea siempre me daba un error. Me decía, no se puede ejecutar, no se puede comprobar si este software está bien porque aquí hay un error. Y yo miraba la línea y yo le cambiaba la coma por el punto y coma y miraba y ponía y ping, error. Y yo ya estaba harto, estaba cansado. Y puse las manos así en la pantalla. Esas pantallas de letras verdes que había antes. Ya tengo más de 50 años. Y puse las manos en la pantalla y así en silencio para que no me escucharan mucho mis compañeros. Dije, Espíritu Santo, por favor, arregla esto. Sin tocar nada más, le di otra vez al enter y se arregló. Pasó sin tocar nada. Y yo me quedé más asustado que... Y dije, wow, Dios sabe de informática. Más que yo. Dios es mi ayudador. Recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de comprar nuestro piso
en Madrid y era un piso de protección oficial. Nos lo estaban vendiendo unos particulares que lo habían heredado y no lo querían. Y entonces, pues ahí aparecimos nosotros y nos metimos a esa compra. Y yo me metí con la ignorancia de no asegurarme que yo cumplía con todos los requisitos que exigía la Comunidad de Madrid para comprar un piso de protección oficial. Tú sabes que si vas a comprar un piso de protección oficial, tu salario no puede ser más de X, tienes que cumplir unas características económicamente hablando. Y resulta que nosotros nos metemos a comprar ese piso y un mes después yo venía pidiendo a mi empresa un aumento de salario. Y un mes después de haber comprado el piso, me subieron el salario. Y me lo subieron en una medida que yo ya no hubiera podido comprar ese piso, al precio bueno de protección oficial. O sea, Dios es nuestro ayudador, aun cuando no sabes las leyes, cuando no sabes las condicionantes, cuando no sabes quién va a venir, quién no va a venir, cómo van a ser las circunstancias. Dios es tu ayudador. Y Dios te dice en esta mañana, yo soy el que te ayuda, confía en Dios. Dios también dice, yo soy el que te afirma, tu afirmador. Veíamos esta semana un pequeño vídeo y lo veía con Natalia de un hombre que decía, mira, cuando tú quieres ayudar a una persona homosexual y le quieres ayudar a que tenga una identidad sexual acorde con el sexo biológico con el que nació, resulta que a eso hoy en día los gobernadores le llaman una terapia de conversión. O sea, tú estás queriendo convertir a la persona. Sin embargo, llega un hombre al hospital o a su médico y le dice, oiga, yo quiero usted que me corte el pito. Quiere usted que me mutile los genitales porque yo, en vez de Manolo, soy Manolita. Me siento Manolita. Quiero ser Manolita. Córteme los genitales, por favor, hágame un corte ahí y me opera usted y me pone senos aquí y me da hormonas y lo que sea necesario. A eso le llaman terapia de afirmación. Pero ¿no os parece que debería de ser al revés? Que el que se está convirtiendo en algo que no era es el que está mutilándose. Bueno, lo digo como una pequeña anécdota. Dios es el que afirma tu identidad. Dios es el que afirma tu linaje. Y dice en Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo le decía a unos papás hace un rato en la cafetería que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde bien pequeñitos que ellos son diferentes, que ellos no son del mundo, que ellos son y queremos que sean hijos de Dios. Y van a ser educados con unos patrones, con unas leyes, con unos límites, con unas normas que son diferentes a las de la gran mayoría. Y eso es muy difícil. Pero claro, si empezamos cuando son pequeñitos, para ellos les va a quedar fácil entender que son diferentes. Yo les decía a mis hijos cuando eran pequeños, mira, en tu clase celebran los carnavales, tú no. ¿Por qué, papi? Porque tú eres diferente. Tú y yo vamos a celebrar, pues no sé, la Pascua, vamos a celebrar el Pentecostés, vamos a las fiestas de Dios, pero tú eres diferente. Ah, no, que viene Halloween. Hijos míos, vosotros no vais a ir hoy a la fiesta de Halloween del colegio. ¿Por qué, papi? Porque sois diferentes. Nuestra fiesta y nuestro gozo es el Señor. No tenemos que participar de esas cosas. Y creo que veis a mis tres hijos, hoy los habéis visto aquí a los tres tocar. Mi hijo mayor es Marcos, para los que no le conocían, el que estaba hoy en el piano, que vive en Madrid. Y no están traumados, ¿verdad? No están tarados. No están pobrecitos, ay, nunca celebré Halloween, soy una basurita, no valgo para nada. Al revés, ellos dicen, no valgo para nada. Al revés, yo soy hijo de Dios, yo soy diferente.
Claro, si tú le enseñas a tu hijo o a tu hija, mira, el sexo es para el matrimonio, guárdate. ¿Pero por qué, papi? Porque tú eres diferente. Es que los de mi clase ya con 13 años ya se están besando y ya tienen novia y tienen novio. Ya, pero tú eres diferente. Vamos a creerle al Señor. Hay un tiempo para cada cosa. Ahora no es tiempo de novios, no es tiempo de novias, no es tiempo de tener sexo. Eres diferente. Y te aseguro que no están traumados. Hay un tiempo para cada cosa. Dios es el que te afirma. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois. Dios le habló a Moisés y le dijo: el pueblo de Israel sois mi especial tesoro, diferente a todas las naciones de la tierra. Y mira, una de las cosas que más le enfadaba a Dios es que el pueblo de Israel quisiera imitar las costumbres de las naciones vecinas. Cuando Dios les había dicho: no, vosotros sois diferentes, no tendréis otros dioses, estas van a ser las festividades que me vais a celebrar a mí, a Yahweh. Y ellos se empecinaban. Y mira, y tú vas hoy en día a Israel, tú vas por ejemplo a Tel Aviv, y Tel Aviv es como Barcelona, la ciudad del desenfreno. Y digo como Barcelona porque es una ciudad mediterránea también. O sea, no distinguirías prácticamente que estás en lo que un día fue la tierra de Moisés. No lo distinguirías. Hay todo tipo de fiestas, todo tipo de excesos de libertinaje, etcétera, etcétera. Y si en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel: vosotros sois mi especial tesoro, en el Nuevo Testamento Dios le dice a la iglesia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y no fuiste adquirido porque tenías un montón de virtudes, fuiste adquirido porque no tenías ninguna virtud. Eso es lo sobrenatural. Lo que no es, dice Pablo, Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es, para que el yo soy se manifieste en lo que no es. ¿Estás entendiendo? Es la presencia de Dios contigo la que refuerza tu identidad de hijo de Dios, de ser diferente, de ser alguien especial, pero no por ti mismo, sino por el que vive y mora en ti. Los músicos pueden subir y mientras vamos a ver, Dios dice: yo soy tu instructor, soy el que te instruye. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios te enseña. Juan 14:26 en el Nuevo Testamento: el Consolador, el Espíritu Santo, en el quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, decía Jesús. Dios quiere enseñarte. ¿No sabes algo? Dios te quiere instruir. ¿Sabes que la palabra para Biblia que utilizan los judíos en hebreo es Torah, la Torah? De hecho, la Torah se refiere básicamente a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que significa repetición de números. Esos 5 libros se conocen como la Torah. La instrucción significa esa palabra, la instrucción de Dios. ¿Tú quieres ser instruido por Dios? Déjate instruir. Él dice: yo soy tu instructor. Yo quiero enseñarte a criar a tus hijos con vara, con disciplina, con amor, con ternura, con límites. Yo quiero enseñarte. Hay gente que dice: no, pero es que los psicólogos dicen que no hay que castigar a los niños. Bueno, ¿y a mí qué me importa lo que diga un psicólogo? Si Dios ha dicho otra cosa. ¿Es que acaso vamos a cuestionar lo que Dios dice porque los médicos, los abogados, los economistas, los psicólogos, los gobernantes digan otra cosa? Pero entonces, ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Vamos a creerle a Dios o vamos a creerle al Dios de este mundo, de este siglo? ¿A quién vamos a creer? Déjate instruir por Dios, porque Dios dice: yo soy tu instructor. Oye, ¿cómo se manejan las finanzas? ¿Y cómo hago yo para llevar mi matrimonio adelante? ¿Y cómo monto una empresa? Déjate instruir por Dios. Todo está en su palabra. ¿Y cómo tengo que perdonar? ¿Y qué hago con mis sentimientos? Déjate instruir por Dios. Todo está en su palabra. Dios es el dador de paz.
yo soy tu paz, dice Dios, yo soy tu paz. Natalia estaba orando por la paz al terminar la adoración. Y fíjate que hay un pasaje cuando Jesús alimenta a los 5,000 y manda a los discípulos que se monten en la barca, que Él se iba a quedar despidiendo a la multitud. Y ya dice que era de noche, mitad de la noche, estaban los discípulos en mitad del mar de Galilea, atravesando hasta la otra orilla, que era lo que les había dicho Jesús. Y aparece Jesús andando por el agua. Y ellos, uy, qué miedo. Acuérdate que la presencia de Dios muchas veces produce temor. Temor. ¿Sabes que Josefo, que era un historiador romano, alguien neutral, que estaba viendo a Jesús en aquella época, y en sus escritos que quedó, él registró muchísimas cosas de la vida de Israel, porque era un historiador puesto por el Imperio Romano allí en Israel para que describiera cómo era la vida allí? ¿Sabes qué dice de Jesús? Josefo dijo de Jesús que cuando alguien lo veía de lejos, le inspiraba compasión, ternura, cómo ministraba a la gente y todo, pero que cuando alguien estaba cerca de Jesús, así como viéndole ya más de cerca, casi que sintiendo su respiración, inspiraba miedo, inspiraba temor. La gente se acercaba a Jesús y aquella mujer del flujo de sangre, ¿tú te acuerdas? Ella no quería ni hablar y por ahí tocó el manto entre la gente, porque estar cerca de Jesús producía una impresión en las personas. Era como, este hombre tiene poder, este hombre tiene autoridad, este hombre es alguien que viene del cielo. No era cualquier cosa, hay un colegueo, como, no, inspiraba un respeto, una reverencia en muchas personas, aún en los propios fariseos. Se acercaban a él con mucho cuidado. Bueno, pues cuando Jesús se acerca a esa barca y los discípulos, ¿quién es? Un fantasma, no estaban seguros, tintín. Pasa lo de que Pedro dice, si eres tú, manda que yo camine y todo ese episodio. Pero cuando Jesús se acerca les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesucristo volvió a usar ese nombre de Dios o ese atributo de Dios con sus discípulos. Eran hebreos, acuérdate, eran judíos. Ellos sabían muy bien cuando Jesús dice yo soy, ellos rápidamente conectan con la enseñanza de Moisés allí en el Sinaí. Cuando alguien te diga quién te ha enviado, tú les dirás el yo soy te ha enviado. Y ahora Jesús se acerca y ellos tienen miedo y dice, no temáis, yo soy. ¿No te parece impresionante? Y Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, somos la misma cosa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hablamos el mismo lenguaje, decimos las mismas verdades, estamos conectados en la misma dirección. No hay división entre nosotros. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Mira, hoy en día vivimos. No es hoy en día, en verdad desde que existe el ser humano está buscando paz y seguridad. Piénsalo bien. En Apocalipsis, el Señor Jesús, no en Apocalipsis, en los evangelios nos cuenta que cuando los discípulos le preguntaron sobre los últimos tiempos, Él dijo, cuando la gente diga paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque la gente estará buscando paz y seguridad en cosas que no les pueden dar paz y seguridad. Es imposible que tener dinero acumulado en el banco te dé la paz y la seguridad que necesitas. Es imposible. Vas a tener una falsa sensación de seguridad y de paz, falsa totalmente. Y si no, mira, sumemos el dinero que tienen Shakira y Piqué juntos, más de lo que podemos soñar nosotros, ¿verdad? ¿Les ha dado paz? ¿Les ha dado seguridad? ¿Alguno me puede contestar? Ahora están en guerra, ¿verdad? Supuestamente se han perdonado, pero ahí están lanzándose los cuchillos virtuales. Entonces, todo aquel ser humano
que busque en esta vida paz y seguridad en algo que no sea Dios, está construyendo su vida sobre la arena, no sobre la roca. Va a venir cualquier ola que no se la imagina, o si se la imagina pensará, bueno, yo con mi dinero salgo adelante, yo con mis medicinas, yo con mis buenos hospitales, yo con mis buenos abogados, yo con mis buenos contactos, yo salgo adelante, a mí esto no me va a afectar. Que viene una crisis, no, yo tengo mi escudo listo y preparado. Pues amigo mío, todo eso no servirá en el cara a cara con Dios, y muy probablemente ni siquiera servirá en esta vida. Pero desde luego donde no servirá es en el cara a cara con Dios. Todo lo que el hombre intente como paz y seguridad que no sea de Dios mismo, no le va a funcionar. Y yo te invito a pensar un momento, a meditar y a reflexionar en qué estás poniendo tú, en qué estás descansando tú tu paz y seguridad. Quizá tienes paz porque dices, ya me han hecho un contrato indefinido. Quizá tienes paz y estás tranquilo porque acabas de ir al médico y han dicho que los análisis han salido bien. Quizá tienes paz y seguridad porque, mira, tu abuelita te ha dicho que te va a regalar un terrenito allí en tu país. Y tú dices, ya tengo paz y seguridad. Tengo el futuro garantizado para un tiempo. Medita, por favor, medita en esto. Porque Isaías 32, del 17 al 18, nos habla de cómo se produce la verdadera paz. Evidentemente tiene que venir de Dios. Yo soy tu paz, dice Dios. Yo soy tu seguridad. Dice, el efecto de la justicia de Dios, el efecto de la justicia será la paz. No puede haber paz si no hay justicia. Es evidente, ¿no? Y lo vemos en los países. Cuando un país empieza a tener revolución social, ¿qué está pasando? Que está harto de la injusticia, ¿verdad? Y todo el pueblo piensa, no, hasta que no quitemos a este gobernante injusto no habrá paz. Cuando reine Jesús, y cuando reina Jesús en la vida de una persona, el efecto de la justicia que Él ha producido en ti será la paz. Porque tú ya no, el temor que tendrás hacia Dios será un respeto, pero no será un, ay, me va a castigar. No, eso ya no lo tienes que temer. Ya en Jesús tú estás justificado totalmente. Dice, y la labor de la justicia, el efecto que va a producir también, va a ser reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Oramos.